que nos dejan el material grueso y vamos a proceder a compactar esa capa con un rodillo de llanta neumática para que quede completamente llenos esos espacios que nos dejan los granos gruesos del material de la mezcla abierta. Muy en resumen, y vamos a ver que de aquí en adelante vamos a mencionar casi los mismos pasos, casi todos contemplan estos mismos pasos para la colocación de una mezcla asfáltica. ¿Qué funciones tienen las mezclas asfálticas en frío? Construir capas de renivelación y evitar que las grietas se reflejen en un refuerzo de pavimentos. Es decir, cuando hablamos de un refuerzo de pavimentos estamos hablando de mantenimientos. Generalmente las mezclas frías, precisamente por su condición de que son frías y que se pueden utilizar en campo, se pueden mezclar en campo, se pueden almacenar, las vamos a utilizar o son muy apropiadas para trabajos de mantenimiento. No querría decir que en dado caso no lo pudiéramos utilizar para una vía nueva, lo podemos hacer, pero lo usual es que las vías nuevas trabajamos en caliente y en mantenimientos podemos utilizar lo que son las mezclas frías. Como son mezclas frías, no necesitamos calentarlas, entonces tiene una ventaja y es que las podemos almacenar para irlas utilizando, y por eso es que decimos que son muy apropiadas pues, para temas de mantenimiento. No quiere decir que porque las pueda almacenar pueda tener una mezcla un año ahí botada en campo. Puedo usarla un mes, 2 meses, ¿cierto? A diferencia de la mezcla caliente que me toca utilizarla inmediatamente. Las siguientes serían las mezclas abiertas en caliente. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Básicamente, gradación abierta, gradación gruesa, que no contiene finos, y en este caso no va la emulsión asfáltica, sino va cemento asfáltico. ¿Por qué? Porque lo tenemos que calentar. Lo vamos a elaborar en una planta mezcladora caliente, aquí sí no lo podríamos mezclar en obra, igualmente se transporta en volqueta, igualmente se extiende con máquina terminadora, se comparte también con rodillo, y en este caso se debe cubrir es con una mezcla densa. Aquí no utilizamos la arena, sino utilizamos una mezcla densa para que nos sirva de impermeabilizante. ¿Qué nos puede llegar a pasar si no tenemos en cuenta esta condición? Que si pasa tránsito se puede desintegrar. El material cuando la gradación es abierta, que no tiene finos, pues no va a quedar bien compacto, no va a quedar bien unido y al paso del tránsito lo podemos desintegrar. Y si llega a entrar agua y queda atrapada, posteriormente se nos pueden presentar problemas en la estructura del pavimento. Es muy importante que estos 5 primeros pasos pues, se hagan continuos, sobre todo pues, estos 3 que es donde se extiende, se compacta y se cubre inmediatamente con la mezcla densa. ¿Qué pasa si yo no alcanzo a poner una mezcla densa en caliente porque se me enfrió? ¿Qué hago con ese material? ¿O qué pasa con ese material? ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo tengo un concreto normal y se me empieza a fraguar y no lo he colocado, no lo he instalado? Bueno, se podría dar un aditivo, pero digamos que no tengo aditivo. Se me empieza a secar, se me empieza a fraguar. No, ya no sirve. Ya no sirve, me toca botarlo, ¿cierto? Eso se me vuelve una piedra. ¿Qué pasa con el concreto asfáltico? Si salimos y miramos, aquí nomás esta vía de ingreso a la universidad, ahí ya está el concreto frío, también se me endurece. Pero ¿qué característica tiene de diferencia del concreto normal Portland, cemento Portland, el concreto hidráulico, que me da una característica especial? ¿Y se puede volver a calentar? Exacto, se puede volver a calentar y lo puedo volver a utilizar. Ahora, no debo llegar al punto de que se me enfríe y se me endurezca dentro de la volqueta. Cuando hagamos el proceso constructivo vamos a ver que hay unas temperaturas que se deben cumplir dentro del proceso de instalación y compactación. Si yo ya llego por debajo, no sé, de los 90, 80 grados y no le he podido colocar, es un material que se me va a poder empezar a endurecer, entonces volvámoslo para la planta y volvámoslo a calentar. ¿Listo? Igualmente, ¿A qué temperatura alcanzaría a calentarse otra vez? 150 grados. Eso lo vemos ahorita más adelante en el proceso, pero otra parte es 150 grados. Construir capas de renivelación, igual que la anterior, que la mezcla abierta en frío, capa antirreflectiva de grietas de realización. La diferencia con la anterior es que como es una mezcla caliente, no es almacenable. Lo que les acabo de decir, siempre tiene que estar caliente para poderla extender. Entonces, pues no es una mezcla que yo pueda almacenar. Mezclas densas en caliente. Ya les mencioné, ¿qué es que sea densa? Es que me va a utilizar
una granulometría continua, ya me dijeron que granulometría continua era la que usa agregados gruesos y finos. Y nuevamente el cemento asfáltico. ¿Tu respuesta? 150 grados, se debe calentar y mezclar. Esto lo vamos a ver un poquito más con detenimiento en el proceso constructivo. Se transporta en volqueta, se extiende con máquina terminadora y se compacta inicialmente con un rodillo metálico más de 110 grados centígrados, 110, 120 grados centígrados. Entonces fíjense que aquí ya tenemos otra temperatura que la vamos a ver después, es que para la primera compactación ya debo estar a 120. Es decir, que si mi temperatura ya baja de los 100 grados y no empezaba a compactar, es una mezcla que se me va a dañar, entre comillas, que no la va a poder utilizar, entonces es mejor volverla a calentar y poderla poner. Funciones: dar estabilidad y aporte estructural, y es la capa superior del pavimento, lo que hemos llamado capa de rodadura. Esta mezcla densa en caliente, es la que normalmente nosotros vemos cuando pasamos por una calle y están pavimentando, de cero, pongámoslo así, pavimentos nuevos. Generalmente aquí en Colombia lo utilizamos con mezclas densas en caliente. ¿Listo? Y las mezclas densas en frío, vuelvo y vuelvo. Como es densa, granulometría continua. Como es fría, ya no es cemento asfáltico, sino es emulsión asfáltica. Se puede elaborar en una planta mezcladora o directamente en vía. Deseable obviamente la primera opción por su mayor homogeneidad. Vamos a ver que cuando nosotros tenemos que agregar materiales en vía, por ejemplo cuando hablemos de la estabilización de capas granulares, cemento, cal, lo podemos hacer en vía. ¿Listo? Pero siempre nos van a recomendar hacerlo en planta o hacer en un patio. ¿Por qué? Porque vamos a garantizar que queda más homogénea la mezcla que hacerlo directamente en la vía. Funciones igual que la anterior: dar estabilidad y aporte estructural, y la capa superior es la capa superior del pavimento. Si bien la estabilidad y aporte estructural es un poquito menor que la caliente, pues por su condición de que se trabaja en frío. Si lo trabajamos en la vía, ¿cómo sería el proceso? Voy a traer el material granular a la vía y lo voy a extender. ¿Con qué lo voy a extender? Con la motoniveladora. La motoniveladora es otro de los equipos que vamos a ver, que va a ser muy versátil y de mucho uso en vías, porque es el equipo que nos va a dar un buen rendimiento para poder extender el material. No solo extenderlo, nos va a ayudar a mezclarlo. Si necesitamos agregarle agua al material, lo agregamos en este momento después de extenderlo y volvemos y pasamos la motoniveladora para mezclar el material con el agua y extenderlo nuevamente. Una vez que ya tenemos el material granular mezclado, extendido y con la humedad que necesitamos, entonces con un carro tanque pasamos aplicando la emulsión. Hablamos de que era una emulsión asfáltica, así como vimos la imprimación, simplemente que la imprimación ya es sobre la base y la dejamos quietica para después instalar la capa de rodadura. En este caso aplicamos la emulsión e inmediatamente volvemos a pasar la motoniveladora mezclando la emulsión con el material granular. Esta mezcla es la que podríamos hacer en planta, teniendo el material granular en un lado, la